Hola, soy Mara Biogea, invitado a la Tierra para que nos cuente su historia. En episodios anteriores presenciamos el nacimiento de la Tierra, la aparición de la vida y de Luca, el antepasado común de todos los seres vivos. Hoy nos hablará del acontecimiento que 1.000 millones de años después hizo que la Tierra se pusiera roja y después verde. Hola, soy la Tierra. La historia que relato hoy comenzó hace como mínimo unos 3.500 millones de años, que es cuando apareció la fotosíntesis. La fotosíntesis la inventaron bacterias que evolucionaron para dar lugar a las algas, a las plantas y a las bacterias fotosintéticas que viven hoy en día. A esas primitivas bacterias les debéis vuestra existencia. Para entender la fotosíntesis necesitaremos de un poquito de química. Procuraré que sea leve. En esta parte de la diapositiva están los compuestos más abundantes fuera de los seres vivos: agua, CO2, nitratos, y en esta otra te pongo moléculas muy abundantes dentro de los seres vivos: azúcares, aminoácidos, lípidos. ¿Ves alguna diferencia? ¿Algún patrón? ¿Ves que hay mucho más rojo en las moléculas del ambiente que dentro de los seres vivos? Las bolas rojas representan átomos de oxígeno. Luego, en general, las moléculas del ambiente tienen una mayor proporción de oxígeno que las moléculas de las que estáis hechos los seres vivos. El CO2, por ejemplo, por cada átomo de carbono hay 2 oxígenos. En el azúcar, por cada átomo de carbono hay 1 oxígeno. Se dice que las moléculas con más proporción de oxígeno están oxidadas y las que tienen menos reducidas. En realidad, la definición química de oxidado y reducido es otra. Nos quedamos con esta, que no es muy rigurosa porque es fácil de entender. Vale, pues fuera de los seres vivos hay compuestos oxidados y reducidos. Esto es un problema. Los seres vivos necesitáis tomar las moléculas de fuera para convertirlas en propias. Cuando haces una casa necesitas coger los materiales del ambiente, por ejemplo arcilla, pero tienes que transformarla en ladrillos para con ellos hacer la casa. Los seres vivos igual, tomáis moléculas del entorno, las transformáis en otras con las que haceros a vosotros mismos. Y en eso consiste la fotosíntesis, en tomar las moléculas oxidadas del ambiente para con energía, ATP, y poder reductor, moléculas que ceden electrones, transformarlas en las moléculas reducidas de las que estáis hechos. Pues vamos con ello. La vida surgió hace unos 4.000 millones de años. Era microscópica, estaba hecha de seres unicelulares. Probablemente habría seres muy diferentes a los actuales, seres que no dejaron descendientes, y otros que fueron los antepasados de todos los seres vivos que existís actualmente. A estos antepasados los llamamos Luca, Last Universal Common Ancestor. De todo esto te hablo en Historia de la Tierra 3 y 4. Permíteme un poquito de publicidad. Pues 500 millones después de Luca, la vida ha evolucionado. Los descendientes de Luca se han diversificado y algunos de ellos han adquirido la capacidad de hacer la fotosíntesis, algo que me cambió por completo. Me puso roja primero y luego verde. ¿Qué evidencias hay de esto? Hay estromatolitos fósiles de 3.500 millones de años. Son unas formaciones rocosas que existen en la actualidad. Estos son estromatolitos que viven hoy en día en Australia. Son el resultado de la acumulación de sedimentos sobre una capa de bacterias fotosintéticas. Y se cree que esta roca de 3.500 millones de años se habría formado así, por la acumulación de bacterias fotosintéticas y sedimentos. También tengo que deciros que no todos los investigadores admiten que estos sean fósiles de fotosintéticos, e incluso que hay otros investigadores que creen que la fotosíntesis apareció mucho antes. ¿Y cómo vivían estos primeros fotosintéticos? Pues tampoco hay un consenso total. Tiene una parte importante especulativa. Os cuento lo que hoy en día parece más aceptado. Se piensa que Luca vivía en las chimeneas hidrotermales y que en ese ambiente, pero en chimeneas cercanas a la superficie, surgieron los primeros fotosintéticos, seres que obtenían la energía en parte como Luca y en parte de una forma revolucionaria, nueva. Lo que tenían en común con Luca es que obtenían la energía mediante la entrada de protones a favor de gradiente. Ya sé que esto hay que explicarlo. Cuando tenemos dos líquidos, uno con una concentración alta de moléculas y otra de baja concentración,
Al ponerlos en contacto, las moléculas tienden a ir a favor de gradiente, de donde hay más a donde hay menos, al revés que el dinero. Siempre hago esta broma. Te pongo un ejemplo que has observado miles de veces. Si depositas gotas de tinta en un vaso de agua, ves cómo la tinta tiende a ir de donde hay más a donde hay menos y se reparte por todo el vaso. Pues bien, el ambiente de las chimeneas hidrotermales era rico en hidrógeno libre, había mucho H2 en el agua y poco dentro de la célula, de forma que los protones, átomos de hidrógenos que han perdido el electrón, tendían a entrar dentro de la célula a favor del gradiente, liberando energía. Te puedes hacer una idea pensando que es como cuando cae el agua en una presa, cae a favor de gravedad y libera energía en su impacto contra el suelo. Lo que hace la célula es aprovechar esa energía para formar energía utilizable en todos los procesos celulares, energía almacenada en la molécula de ATP. Siguiendo con el ejemplo, cuando el agua cae en una presa libera energía, pero cuando se utiliza la energía liberada en la caída de agua para generar electricidad, esa electricidad la puedes usar para cargar el móvil, para dar la luz, para mover un coche, miles de cosas. Pues de forma similar, la célula utiliza la energía liberada en el paso de protones a favor de gradiente para producir ATP, la molécula moneda universal de energía. Cuando las células necesitan energía, usan ATP. Entenderás que para que la obtención de energía por el paso de protones a favor de gradiente siga funcionando, siempre se tiene que mantener el gradiente. Tiene que haber más protones fuera que dentro. Entonces los protones, además de entrar, tienen que salir. Y para sacarlos en contra de gradiente hay que aportar energía. Sabes que cuando algo cae libera energía y que para subirlo hay que aportar energía. Pues aquí lo mismo. Lucas utilizaba energía química proveniente de diversas reacciones. ¿Y cuál fue la maravillosa invención de los fotosintéticos? Que la energía que necesitaron para bombear protones en contra de gradiente la sacaron del sol. Ya no necesitaban estar en un lugar con muchos protones en el ambiente, podían alejarse de las chimeneas hidrotermales porque eran ellos mismos los que creaban ese gradiente. Utilizaron unas moléculas, los pigmentos fotosintéticos, pigmentos que serían los antepasados de la actual clorofila. Con ellos captaban la energía lumínica y la utilizaban en bombear protones desde el interior de la célula al exterior. Cuando había muchos protones en el exterior, estos tendían a entrar a favor de gradiente por la ATPasa, otro complejo molecular, y fabricaban ATP. Puedes pensar que la célula está haciendo una tontería. Gasta energía para sacar protones para luego almacenarla cuando entran. No es una tontería, porque hay una diferencia abismal entre la energía con la que saca los protones, la luz, y la que obtienen cuando entran, ATP. Son muy pocos los procesos celulares que pueden aprovechar la luz e infinitos los que usan la energía del ATP. Hay evidencias fósiles de unos 1.800 millones de años de bacterias que hoy clasificáis como cianobacterias. Bacterias en las que se aprecian membranas internas que dejan pequeños espacios en su interior. Aunque probablemente esas membranas aparecieran mucho antes de lo que marca el registro fósil. Pero bueno. Estas bacterias captaban la energía del sol con moléculas que ya llamáis clorofila y con la energía liberada bombeaban protones al interior de estas membranas. Como el espacio interior era pequeño, con pocos protones se conseguían concentraciones muy altas, con lo que con poca energía lumínica se podía generar un gradiente de protones que garantizara la formación de ATP. Ya tenemos la energía necesaria para el paso de moléculas oxidadas a reducidas. Ahora vamos con el otro ingrediente, el poder reductor. Eso sí, necesitamos otro poquito de química. Antes os conté de forma poco rigurosa cómo distinguir una molécula oxidada de una reducida. El CO2 está oxidado porque contiene mucho oxígeno y poco, nada, para ser más exactos, hidrógeno. El CH2O está reducido porque contiene una proporción menor de oxígeno y mayor de hidrógeno. Esta regla es fácil, pero falsa. Lo que define a una oxidación o a una reducción son los electrones. Una molécula reducida es la que gana electrones. En el paso de CO2 a CH2O, la molécula ha ganado electrones. ¿Y de dónde vienen esos electrones?
Pues de una molécula con poder reductor, una molécula con la capacidad de perder electrones y así permitir que otra los gane y se reduzca. Se cree que los primeros fotosintéticos, los que surgieron hace más de 3.500 millones de años y vivían en las chimeneas hidrotermales, usaban como molécula con poder reductor los hidrógenos libres, el H2. Mediante una serie de reacciones que no vamos a tratar, la molécula de H2 se rompía en 2 protones y al hacerlo liberaba electrones. Estos eran captados por el CO2 que se reducía a CH2O. Y los hidrógenos se oxidaban al perder electrones, se unían a un oxígeno y formaban agua. Entonces, una fórmula simplificada de la primera fotosíntesis sería esta, en donde el CO2 se reduce a CH2O, ganando los electrones que le da el H2, y al perderlos el H2 se oxida a agua. No sé si estás familiarizado con la fotosíntesis actual, pero su fórmula no es así. Esta parte sí, pero esta no. En la fotosíntesis actual no se libera agua, se libera oxígeno, y eso fue importantísimo. El hidrógeno molecular es muy abundante en las chimeneas hidrotermales, pero no en la mayoría de los ambientes de mi superficie. Entonces, cuando aparecieron bacterias que usaran moléculas más abundantes como poder reductor, tendrían una ventaja sobre las que utilizaran H2. Y el hecho es que surgieron bacterias que utilizaron el agua como poder reductor. Entiendes que ser capaz de sacar los electrones de un compuesto tan ampliamente distribuido como el agua fue un gran logro. Estas bacterias barrieron a las demás y son bacterias que ya conoces. Son las cianobacterias. Son capaces de romper el agua en oxígeno, protones y electrones. Los electrones son captados por el CO2 que se reduce a CH2O. Los protones pasan al ambiente celular y el oxígeno se une a otro átomo de oxígeno, formando una molécula de O2, un gas que es un producto de desecho, por lo que se expulsa al ambiente. La fotosíntesis tuvo un papel determinante en mi evolución. Los seres vivos podían fabricar las moléculas de las que estaban hechos tomando la energía de una fuente inagotable, usando la energía del sol. Fue un paso crucial para el desarrollo de la vida. Pero hubo algo más. El hecho de que sacaran los electrones del agua supuso que liberaran oxígeno molecular, y eso cambió todo mi aspecto. Al principio las cianobacterias estarían liberando oxígeno durante millones de años sin que hubiera cambios perceptibles a gran escala en mí. Sin embargo, localmente sí que se producirían. El oxígeno es muy reactivo, tiene mucha tendencia a oxidar otros compuestos, con lo que alteraría las reacciones químicas que se dieran en aquellos seres vivos que no tuvieran la capacidad de neutralizarlo. Las cianobacterias la tenían. A medida que en las aguas que vivían las cianobacterias liberaban más y más oxígeno, iban muriendo los seres que no toleraban el oxígeno. Se produjo una gran extinción. Y a la vez iba quedando más espacio libre para que las cianobacterias dominaran el mundo, me conquistaran. Con una edad que va desde los 2.500 a los 1.800 millones de años, se encuentran en abundancia en mi superficie unos depósitos muy especiales, las formaciones de hierro bandeado. Aquí las ves en el Parque Nacional Karijini, en Australia. Tienen unos 2.500 millones de años y, como su nombre indica, son depósitos ricos en óxidos de hierro, de ahí su color rojizo. En esa época, la cantidad de hierro soluble que había en mis océanos era considerable. Se supone que ese hierro disuelto en el agua reaccionó con el oxígeno liberado en la fotosíntesis y precipitó, se depositó en el suelo oceánico. Como se alternaron periodos en los que había mucha fotosíntesis con otros en los que no, se formaron bandas, las bandas ricas en hierro originadas cuando la fotosíntesis abundaba y las pobres en hierro cuando no. El color general de estas formaciones es rojizo y es lo que hizo que me pusiera roja. Fíjate en este gráfico, muestra la cantidad de oxígeno libre O2 en la atmósfera. Hace 2.500 millones de años no había. El que iban expulsando las cianobacterias se quedaba en los océanos. Pero hace 2.400 millones de años que empezó a pasar a la atmósfera. Tímidamente se empezó a producir la gran oxidación, que consiste en que la atmósfera terrestre pasó de 0% de oxígeno libre a tener un porcentaje elevado, actualmente del 20%. Un cambio brutal.
Fíjate en el pico que se produjo hace unos 600 millones de años. Se cree que la cantidad de oxígeno en la atmósfera era tal que permitió la formación de la capa de ozono. ¿Has oído hablar de ella? Sobre todo de que si esta capa se agujerea, los organismos que viven en la Tierra, fuera del agua, sufren daños por las radiaciones ultravioletas. Con la formación de la capa de ozono, los seres vivos pudisteis salir del agua y colonizar el medio terrestre. Muchos cambios, ¿verdad? Pero todavía queda otro. El oxígeno es un gas muy reactivo y ya has visto que para las células que no tienen la maquinaria adecuada es mortal. En ese entorno salieron favorecidos los seres con la capacidad de tolerar el oxígeno y aparecieron algunos que no solo lo toleraban, sino que sacaban partido de él. De ellos desciendes tú, que utilizas el oxígeno para respirar y así obtener energía. Pero de eso te hablaré en otro episodio. Al principio te conté que me puse verde y ahora lo entenderás todo. Las cianobacterias y sus descendientes, algas y plantas, han tenido un desarrollo tal que además de ser el planeta azul, soy también el planeta verde. Gracias.